La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco, sostenidos por el amor de Cristo. Un buen día para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Una nueva edición de la Biblia tiene la respuesta. Estamos en directo, viernes 11 de junio. Gracias por la sintonía para quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestros canales digitales y, por supuesto, también a través de las redes sociales de Iglesia Arco. Nos pueden sintonizar en cualquier parte del planeta solamente ingresando en nuestras transmisiones en vivo. Hoy vamos a estar hablando justamente sobre el doble estándar que podemos tener nosotros en nuestras vidas. Y es por eso que quiero saludar en esta mañana a Jonathan Guido. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis Enrique. Gracias por tenerme una vez más aquí con ustedes. Un gusto siempre. Y el tema está caliente. Creo que es importante justamente lo que vamos a tocar el día de hoy, Jonathan, cuyo tema yo ya lo mencioné y que lo voy a poner este momento en pantalla. Porque lo primero que quiero consultarte es, ¿a qué te refieres con el doble estándar o los doble estándares que podemos tener en nuestras vidas? Y creo que al menos voy a buscar en el Internet. Nos dice que la aplicación de diferentes conjuntos de principios para situaciones similares o por dos personas diferentes en la misma situación. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien, esto podría ser aplicable para lo que estamos pasando hoy, ¿no? Por ejemplo, alguien no está usando bien la mascarilla o alguien que tiene síntomas de COVID se va al trabajo, está con tos y como que no toma las precauciones que todos sabemos que debemos tomar y le acabas, le dices que debe despedir a esa persona, le pones fotos en el Facebook, yo que sé, le acabas a la persona. Pero después, alguien en tu familia o un buen amigo tuyo hace la misma cosa y tu reacción no es la misma. Es como, bueno, está bien, no pasa nada. Como no se contagió nadie, no pasó nada. Entonces, es ese doble estándar. Es cuando tenemos principios y estamos listos para juzgar especialmente y achacar y castigar inclusive a las personas por algo, pero cuando ya aplica a uno mismo o aplica a alguien que quizás nosotros tenemos más respeto, admiración o cariño, especialmente cuando es familiares, ¿no? No aplicamos la misma cosa, la misma consecuencia. Otra forma de ver esto es algo que creo que podemos ver todos los días, en todo el mundo, y eso es donde bueno, podemos leer en Proverbios un par de versículos que lo explica, que lo hace claro, que también aplica a estafar a las personas cuando estás vendiendo algo y tienes pesas o medidas, ¿no? Proverbios 20:10 dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y si no quedó claro, lo repite en el versículo 23 del mismo capítulo. Dice, el Señor detesta el engaño, no le agradan las balanzas adulteradas. Entonces, yo recuerdo, mi papá me contó una historia donde mi tío tenía ¿cómo se llama aquí?
como un deli, un delicatessen. Entonces, cuando vendía las carnes y querías 1 kilo de algo, ponía su dedo encima de la pesa, ¿no? A ver, como si esto fuera la pesa, aplastas un poquito y subió el precio, subió el peso, aunque la cantidad de carne no reflejaba eso. Esa es una balanza adulterada, es un peso falso. Y estoy seguro que no haría eso a todos. Quizás a un amigo no lo haría, aunque mi tío probablemente lo hubiera hecho aún más a un familiar, siendo honesto. Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Y creo que esto nos indigna, ¿no? Debería de indignarnos. No debe llevarnos al pecado la ira, pero es por eso, eso es la razón que quise compartir sobre esto en esta mañana, porque creo que es algo que todos podemos caer en tener un doble estándar. Todos debemos estar pendientes y sensibles al hecho de que cuando personas cometen un error o cometen un pecado o agreden o hacen alguna cosa horrible, debemos tratar esas situaciones estando conscientes de que nunca debemos tener un doble estándar. Es tan difícil en esta sociedad porque hay tanta corrupción. O sea, no vemos el mismo trato en diferentes lugares, sea llegando a un banco, o sea, para un préstamo, o sea, llegando a un aeropuerto, sea en cualquier área, en el SRI o en las hasta con jueces y con abogados. Muchas veces uno va a ver un doble estándar en nuestra sociedad. Y es triste, porque yo creo que a más de que en sí hay una consecuencia inmediata negativa en que alguien está siendo estafado, alguien está siendo tratado de una manera injusta. También creo que, y lo que quisiera analizar juntos en esta mañana es qué efectos eso puede tener en nuestra vida. A ver, por ejemplo, y voy a comenzar a poner ejemplos para que tú nos puedas direccionar. A mí me incomoda, yo creo que hasta me indigna, espero no haber pecado, y si lo hice, pues parte de esto es por ejemplo, cuando hay personas que tratan a los demás de acuerdo a lo que ellos creen. Ponen estándares y ponen categorías a personas. Soy muy malo para disimular en mi cara lo que siento en mi corazón. Entonces te podrás dar cuenta rápidamente que sí me indigna eso. ¿Cómo evitar que eso a mí me pueda generar un tema violento? Porque la verdad me molesta cuando alguien no trata a los demás por igual. Y eso va a ocurrir siempre. A la final, hasta yo también lo he hecho. Pero ¿cómo ir minimizando esos efectos de molestia, por llamarlo de alguna forma, en mi vida, Jonathan? Yo creo que no es el tema, ¿no? Pero la ira, yo creo que es algo, dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, y también sabemos que Dios tiene ira. Entonces, la ira no es en sí el problema. Yo creo que está bien tener iras. La ira nos comunica que algo no está bien y que algo se debe hacer al respecto. Si dejamos de tener iras y somos una persona tan pacífica que puede estar siendo golpeada una mujer en frente de nosotros y vamos a estar como, ay, paz y amor a todos. No, debería de enojarnos eso. Ahora, esa reacción es donde necesitas tener dominio propio y tener una medida adecuada. Siempre cuando tú ves algo, en este caso un doble estándar, yo creo que hablar es la primera cosa. Decir algo con respeto, como quisieras que te hagan a ti. Si yo empiezo a mostrar un doble estándar, yo quiero que alguien se acerque y me diga, Jonathan, ¿no es un doble estándar esto? Y que me hagan reconocer. Obviamente, tal vez voy a decir, estás loco, yo nunca tendría un doble estándar o reaccionaría mal, pero esperaría que yo diga, tienes razón, tengo que arreglar esto. Voy a pedirle perdón a la persona
y si tuvo que ver con algún negocio, pues corregir la situación. Eso es lo que creo que se debe de hacer. Ahora, también Um, creo que tengo doble estándar, porque estoy buscando en otros que no haya doble estándar, pero yo lo estoy poniendo, porque cuando en cambio es algo que me favorece a mí, probablemente ahí sí me hago el loco y me agrada, y probablemente me gusta que me traten mejor que a los demás. ¿Sí? al ¿Cómo menos, vamos con eso, no? al menos tienes toda la razón, porque ¿quién no ha recibido un turno porque tiene un contacto adentro y Yo. estás, sí, yo también. Y está mal, ¿no? Um, yo no sé, no por justificarlo, porque está, otra vez vamos a hablar de las consecuencias de eso, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que lo que yo puedo tratar de hacer en mi vida es cuando alguien dice, tengo un primo en migración y él te puede sacar un turno más rápido, alguna cosa así, ¿no? De decir, no hagas nada que sea un doble estándar. O sea, si puedes sacarme un turno, um, y hacerme un favor, no tengo problema. Pero uno sabe cuando está haciendo algo. Ahí ya puede implicar hasta un soborno, ¿no? Porque hay que darle un regalo o ya le quedas debiendo una. Eso para mí ya es hasta más, más grave que aprovecharse de una situación como recibir tu comida un poco más rápido o que te dé una extra porción o algo así, ¿no? Obviamente, si estás robando o engañando a alguien, ya es otro nivel, ¿no? Otra vez, no estoy justificando. Si es meterte en la fila porque llego a la vacunación y veo a Luis Enrique en la cola y digo, Luis, ¿qué más? Y me pongo en la fila al lado de él. Ah, para mí eso no es algo tan grave como otras cosas, pero sigue siendo algo y estás poniendo en compromiso tus principios. Porque como tú dices, ¿con qué cara? Y creo que esto va por las mismas. La hipocresía y el doble estándar si no son idénticos, son de la misma familia. Y la Biblia dice, cuando juzgas, quita el tronco de tu propio ojo antes de quitar la paja del ojo de tu hermano. Y lo que yo diría eso es, debes empezar por uno mismo, ¿sí? Puede sonar hasta arrogante o hipócrita de nuestra parte hablar en el programa del doble estándar y fingir que yo nunca haría eso. Podemos caer en eso. Y aunque sea en algo pequeño, debemos reconocerlo. Y por ahí empieza, ¿no? Debemos reconocer cuando nosotros caemos en un doble estándar y debemos arreglarlo. Yo creo que es parte de la integridad. Es un reto para todos tener integridad en nuestras vidas, de ser honestos, de no tener cosas escondidas donde podrían sacar personas cosas y decir, yo te vi el otro día y tú, ay no, ya me calaron. Es importante tener integridad, es algo sumamente valioso. Perder la integridad o tener ya un testimonio, una reputación dañada, una reputación de alguien que no es honesto, es sumamente difícil de arreglar. Puedes ser honesto 10 años y tener una situación de deshonestidad y quedaste como deshonesto. Entonces, es algo que es importante y debemos protegerlo. Y, y ahí es donde vemos también en Juan 7:24, habla del juicio. Y yo creo que es un error porque dice la Biblia, no juzguéis y no serás juzgado. Y puedes equivocadamente, en mi opinión, poner una enseñanza de que nunca debemos juzgar a otras personas. Pero juzgamos y debemos juzgar todos los días de nuestra vida. El asunto es cómo juzgamos.
Y en Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces ahí Jesús está diciéndonos, juzgad con justo juicio. También Pablo nos dice, ¿cómo están llevándose uno al otro a la corte del mundo cuando tienen diferencias entre ustedes? Cuando ustedes, o sea, qué vergüenza de que gente de la iglesia, de cristianos, hermanos, están llevándose para denunciarse el uno al otro. Cuando van a juzgar inclusive a ángeles, dice. Entonces, el juicio es parte de nuestra vida, no debemos fingir, yo nunca juzgo, no, yo juzgo. Y mi lección para mi propia vida en eso ha sido, si yo juzgo, mi juicio, yo lo que quiero que mi juicio sea es un juicio misericordioso, un juicio lleno de gracia. Porque eso es lo que Jesús me ha enseñado a mí. Cuando yo he caído, cuando yo he tenido errores en mi vida y me he arrepentido y dicho, Dios, ayúdame, ¿por qué hice esto? ¿Por qué caí de nuevo? Y la respuesta de Dios en mi vida ha sido, te perdono, te amo, está bien, no lo hagas de nuevo. ¿Sí? Yo quiero tener esa misma respuesta mínimo, porque no queremos caer en esa hipocresía del siervo malo que fue perdonado una gran deuda y después el que le debía poca plata, él le manda a la cárcel. Dios dice que no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Entonces, eso es una consecuencia inmediata que puedo citar la Biblia de decir, si nosotros tenemos un doble estándar y si nosotros juzgamos mal, si juzgamos a los demás y no aplicamos ese mismo juicio en nosotros mismos o en o juzgamos a unas personas de cierta manera, juzgamos de acuerdo a la apariencia quizás de si es humilde, si es de otra raza, si parece buena gente, yo qué sé, vamos a sufrir una consecuencia y eso es que lo que dice la Biblia es que si no perdonamos, no seremos perdonados tampoco nosotros. Y eso no creo que es difícil cuando son personas cercanas a nosotros, cuando son nuestros familiares. Eso es difícil cuando son nuestros enemigos, cuando son personas que en el mundo vamos por otros lados y podemos ver de lejos y juzgarles y decir, esta persona es una basura humana y ojalá se muera. ¿Cuántas veces caemos en eso, donde vemos inclusive gente famosa o gente política y podemos fácilmente apuntar el dedo y no tener un juicio de espero que se arrepientan y que reciban gracia de Dios? Eso es en lo personal para mí, ¿no? Y creo que tiene sentido bíblico. Jonathan, ahora, vivimos en una sociedad que tiene doble estándar, definitivamente. Tiene doble estándares porque la sociedad se muestra con diferencias y con características distintas. Como yo como cristiano comienzo a entender que es algo que no le gusta a Dios y si no le agrada a Dios no es bueno para mi vida. ¿Cómo me detengo? ¿Cómo hago esa reflexión? ¿Cómo genero el cambio hoy que tú estás hablando de eso? Número uno, algo que nunca debe estar en nuestra boca, en nuestra mente es, bueno, todo el mundo lo hace, entonces yo también voy a hacerlo. Nunca, no, nada me hace más triste que escuchar cuando vemos situaciones aquí en Ecuador y la gente de aquí dice, así siempre ha sido aquí, así somos. Entonces, lo que queremos decir con eso es, olvídalo, nunca va a cambiar, no hay chance. Es un sueño que eso cambie y lamentablemente así son las cosas aquí. Y muchas veces es para justificar porque uno mismo lo está haciendo y ya así, no es como en otras partes del mundo. Aquí se hacen las cosas de esta manera. Y puede ser cierto eso, pero ¿en quién quieres depender? Creo que también llega a ese punto, ¿no? Donde si quieres depender de Dios y someter tu vida bajo Dios, debes tener un estándar más alto para ti mismo.
Si quieres depender de tus propias fuerzas, pues ahí ve cómo haces, ¿no? Eso me recuerda un versículo que no saqué, pero dice, no reciben porque no piden bien. O no, perdón, dice, no reciben porque no piden. Y no reciben cuando piden porque piden mal. Am, Dice que los pleitos existen porque tienen envidia y pelean y tratan de buscar cómo conseguir lo que otras personas tienen. Y eso es parte de nuestra humanidad, ¿no? Esa envidia, porque esa persona tiene eso, yo también quiero. Y en vez de decir, Dios, ayúdame a conseguir eso, sea material, sea un don espiritual, sea paz interior. En vez de pedir a Dios y buscar a Dios para que Él nos conceda eso, en vez de eso empezamos a manipular, empezamos a buscar en nuestras fuerzas el solucionar esa situación. Y creo que también va a ir por la cosa. Otra vez, nunca vamos a ser perfectos, pero no debemos usar eso como pretexto para seguir haciendo algo que sabemos que no está bien y que causa daño. Causa daño a otras personas. Estamos de una forma u otra y puede ser algo pequeño como un puesto en una fila o puede ser grandes montos de dinero. O puede ser simplemente deshonrar a personas y faltarles el respeto en sus caras. Y creo que debemos reconocer que estamos haciendo daño a otras personas con este comportamiento. Pedro dice en Hechos 10:34, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación lo es acepto el que le teme y obra justicia. Entonces, también es un ejemplo de Dios el que Él no hace excepción de personas. Él no hace distinción. Él no da más a uno o a otro porque de la manera que nosotros damos más a uno o a otro, ¿sí? Inclusive en la eternidad, creo que también aplica esto a nuestra vida, ¿no? No tratando de buscar consecuencias que yo puedo inventarme, sino la Biblia dice que debemos guardar tesoros en el cielo y no en la tierra. Entonces, si tú quieres aplicar un doble estándar en tu vida y eso va a bendecirte quizás o va a aprovechar de ciertas situaciones al corto plazo, pero en la eternidad vas a pagar el precio. Y yo creo que debemos guardar tesoros en el cielo, de fijarnos en las cosas que no se ven en vez de fijarnos en las cosas que se ven. Jonathan, Sí. Jonathan, hay una consulta y a propósito que el último versículo que acabas de dar me parece clave para poder entender que no hay diferencia de personas para Dios. Dice, ¿es verdad que con misericordia y amor se corrige el pecado o hay que confrontar y decirle a la persona, eres un pecador? Todos somos pecadores, entonces podemos decir que alguien es pecador. No sé si eso da el resultado que buscamos de estar ahí. Mira, el diablo es el que acusa y condena. Ese es el trabajo del diablo. Entonces, si cuando tú dices, Luis Enrique, eres un pecador, yo me imagino que él va a sentir acusado, vas a sentir acusado y condenado. Entonces, estoy haciendo el trabajo del diablo. Ahora, tampoco necesito ignorar eso y decir, no, todos pecan, no te preocupes, es un error nada más, tú eres un santo. No, toda nuestra santidad viene de Dios. Recibimos la justicia de Dios. Fuimos hecho justicia nosotros por Dios y no es por nuestras obras. Entonces, la salvación es por gracia, pero el arrepentimiento tiene una doble bendición. Uno, debemos arrepentirnos, debemos reconocer, soy pecador y necesito un Salvador. Si no reconocemos eso nosotros, no podemos recibir la salvación. Es un requisito el decir,
te necesito, Jesús, porque yo no puedo. Entonces, eso por un lado. La otra bendición es que nosotros podemos descargarnos con ese peso de culpa que el pecado crea en nuestra vida. Y cuando nosotros vamos el uno al otro o directamente a Dios y decimos, Señor, perdóname por lo que hice hoy día. O cuando vamos a otras personas y decimos, perdóname, Luis Enrique, apliqué un doble estándar contra ti. Y tú dices, te perdono, Jonathan. Es un alivio total eso, ¿no? Entonces, no sé si la mejor estrategia de lograr eso en la vida de gente es acusarles de ser pecador. En vez de atacar a la persona, debes tratar la situación, siempre en situaciones de pecado. Yo personalmente no creo, para mí, yo no entiendo cómo en el mundo personas, y conozco a personas que han hecho esto, se toman como parte de su identidad su comportamiento. O sea, yo soy un fumador, un bebedor, yo soy un farrero, yo soy homosexual, es mi identidad. Yo no soy o sea, puedes decirlo en una forma más sutil como, oye, me dedico a la jardinería, soy un jardinero, eso tal vez no es un pecado, entonces no es tan fuerte para mí, pero no es lo único que eres, tu trabajo, yo soy pastor. Sí, yo hago cosas en la iglesia de pastoreo, entonces puedo decir que soy pastor, pero eso no es mi identidad. Ponte que algún día ya no puedas practicar lo que tu trabajo. Algún accidente ocurre o por circunstancias de la vida ya no eres eso. Miran, ser hijo de Dios es algo que nunca puede ser quitado. Y nunca puede ser quitado porque Dios Padre es eterno. Y cuando mi identidad está basada en algo eterno que nunca cambia, porque es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces mi identidad está segura. Más aún cuando nos identificamos con el pecado. Entonces, yo siempre trato de decir, mira, lo que hiciste ayer está mal. ¿Por qué? Por estas razones. Y si puedo convencer a la persona y que ellos puedan arrepentirse, acusarles de ser un pecador. Número uno, como dije en el principio, todos somos pecadores. No creo que es la mejor estrategia de tratar de que alguien llegue al arrepentimiento, ¿no? Una cosa también que para mí aplica súper bien a esto, porque ya estamos sin tiempo, es Mateo 7:12, que es la regla de oro, que dice, todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas se resumen a esto. Y el resultado de esto es vivir en paz, vivir una vida donde puedes levantar la cabeza con orgullo y decir, oye, estoy haciendo un buen trabajo. Todos queremos eso. No lo vamos a lograr perfectamente. Con la ayuda del Espíritu Santo, esperemos que podamos lograrlo a un alto porcentaje, pero es la ley y los profetas, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y hacer a los demás como quisieras que te hagan a ti es una buena forma de demostrar ese amor. Tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Y tal vez para terminar, la última consecuencia que no aplica perfectamente en Santiago 1:8, dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y yo creo que no encaja perfecto en este tema porque para mí el hombre de doble ánimo es un hombre indeciso, que un día está, no, las cosas de Dios hay que seguir a Cristo y el otro día está, bueno, no sé, está dudando, ¿no? Entonces más aplica a eso, pero cuando tienes un doble estándar, no estás haciendo eso, no estás diciendo, en un momento estás diciendo, hey, esto es lo justo, estos son principios y valores de Dios, deja de hacer eso, Luis Enrique. Y después cuando alguien que no quieres que le caiga el machete,
dices, bueno, ya nada, no hagas eso de nuevo y no aplicas de la misma manera. No tienes doble ánimo, no estás dudando o al menos no aplicando lo que crees de la misma manera en todos los veces que ocurre. Entonces, el efecto de eso es que vas a ser inestable en todos tus caminos. Vas a tener inestabilidad en tu trabajo, vas a tener inestabilidad en tu familia, vas a tener inestabilidad en tus relaciones, en tus amistades, vas a tener inestabilidad en tu vida cristiana. Y eso para mí es serio. Yo nunca quisiera que eso pase a nadie y la inestabilidad es algo que es triste, ¿no? Causa mucho sufrimiento. Perder el trabajo, estar yendo de iglesia en iglesia porque no puedes resolver conflictos. No sé, hay tantos ejemplos y todo empieza con uno mismo. Uno debe ver en su vida dónde está aplicando un doble estándar y si lo está haciendo, debemos arrepentirnos porque tiene consecuencias graves. Y hay gracia hasta para nosotros que caemos en aplicar un doble estándar, ¿no? Eso justamente, Jonathan, y tal vez no sea muy perceptible o fácil de identificar en nuestras vidas, porque todos somos expertos en justificarnos, ¿no? En decir, yo lo hice porque, o yo lo hice delante de quién, para qué. Entonces, qué importante es poderle pedir a Dios en oración, siempre que examine nuestro corazón y que Él mismo nos pueda poner la guía. Yo creo que es importante, Jonathan y amigos, estar dispuestos a aceptar errores, pero sobre todo a recibir la gracia en ese perdón. Es fundamental. Amén. Sí. Pidamos perdón a Dios si es que hemos caído en esto y tratemos de evitarlo porque realmente tiene consecuencias graves y Dios es bueno y justo para perdonarnos. Él va a perdonarnos, estoy seguro de eso, aunque Él detesta las pesas y las medidas adulteradas y mal aplicadas, ¿no? Que nuestras vidas tengan la medida justa, la medida de Dios. Gracias, Amén. Jonathan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes Un por gusto. vernos. Ya estamos en fin de semana, pero siempre recordarles, dale clic allí en compartir para que este enlace se quede colgado en tu muro de Facebook. Y también recordarles que tenemos nuestras reuniones 8, 10 y 12 en Avenida 10 de Agosto y Loja, en Arco Center, y que las transmitimos a las 10 de la mañana. Y por supuesto, la invitación, porque los esperamos con los brazos abiertos en Estancia El Rosario a las 10 de la mañana. Será hasta el día domingo. Gracias. Chao. Gracias.